Lo que trae son puros raspones, no lo conectó Shakur. ¿Creo que Eddie Reynoso fue el principal culpable de la derrota de Valdez? No. No obstante, ¿creo que a Óscar Valdez le faltó esquina aquella noche? Considero que sí. Y es que, a ver, ya lo mencionábamos en un video pasado. Me parece que Óscar Valdez, aún teniendo al mejor entrenador del mundo y de la historia, no hubiera podido superar a Navarrete. Creo que esa noche el vaquero salió on fire y no le ganaba a nadie. Pero sí hay dos cosas muy ciertas. Número uno, Navarrete es muy grande para la división y Óscar Valdez es pequeño para la misma. Yo he venido diciendo hace tiempo incluso que debería bajar a 126, así como también el caso de el Pitbull Cruz, que considero debería bajar a 130. Y número dos, que es aquí donde sí creo que entra la parte o la responsabilidad dentro de lo que cabe de Eddie Reynoso. Que repito, Eddie Reynoso no fue el culpable directo de la derrota de Valdez, para nada, pero sí tuvo mucha injerencia, como la tiene cualquier entrenador en su pupilo, para actuar dentro del cuadrilátero. Y considero que estos 3 puntos son los principales a tomar en consideración. Ahora, antes de empezar, quisiera sí aclarar que esto no es para nada para demeritar el excelente trabajo que hizo Navarrete, y ya lo decíamos, su indescifrable estilo, ¿no? Excelente todo lo de Navarrete, pero este video sí es dedicado a Óscar Valdez y al manejo de la esquina. Bien, habiendo aclarado este punto, ahora sí vamos con el punto número 1, por el cual considero que le faltó esquina a Óscar. Número 1. Planificación. La planificación es evidentemente la parte más importante que le atañe al entrenador, y considero que Eddie Reynoso hace uno de los mejores deliveries de planificación del combate en el boxeo actualmente. El tipo te estudia la pelea, estudia al rival, estudia los movimientos y puede entregarte un muy buen plan. Pero ¿cuál es el problema? Que te entrega un muy buen plan A. El plan A está perfecto. ¿Por qué? Porque Eddie Reynoso hace muy bien esta parte de encontrar estos puntos ciegos, de encontrar estos errores. Tantos años en el boxeo claramente no son en vano, y me parece que Reynoso tiene esta habilidad justamente de contrarrestar o de intentar contrarrestar con su planificación al rival, al contrario. Y eso lo hace bastante bien. Normalmente sale excelente. ¿Por qué? Porque normalmente salen con Saúl Álvarez, ¿no? No obstante, hay que recordar que no todos son Saúl Álvarez, para nada. Cuando tienes un peleador del bagaje de Canelo Álvarez, evidentemente la planificación A va a funcionar el 99% de las veces. Un tipo que te puede entender en primera instancia porque llevan años conociéndose, toda la vida boxística de ambos han estado juntos. Aunado a eso, también la destreza física y mental de Saúl está totalmente en otro nivel. Con estas dos características, claramente el plan A te puede funcionar la mayor parte de tus peleas. Entonces la primera planificación de Reynoso es muy buena, está muy bien pensada, es muy cerebral, es muy técnica y hasta ahí perfecto. Pero el problema empieza cuando la pelea no va en la dirección que Eddie Reynoso previó, o que el peleador no se puede ajustar a esa planificación porque de repente ya surgieron otros factores dentro de la pelea con los que no se contaban inicialmente. Y es entonces cuando entramos al punto número 2, los ajustes. Y ahora, con los ajustes no me refiero a lo que muchos fans le reclamaban a Eddie Reynoso, que fue cambiar el estilo de Valdez. Porque solíamos ver a un Valdez muy aguerrido, muy agresivo, muy siempre al frente, regalando guerras, y en ocasiones incluso se le iban un poco de las manos y se alocaba de repente en el intercambio, ¿no? Yo no me refiero a ese cambio de estilo o que le haya regalado un ajuste más defensivo a Óscar Valdez. Incluso yo creería que eso es un punto a favor del Reynoso, porque después de entrenar con Eddie Reynoso he visto mejorar ampliamente la defensa de Valdez y los aspectos técnicos sí se han visto un poco más relucidos. Incluso ya lo mencionábamos en el video pasado, Óscar Valdez está entre los 10 boxeadores que menos reciben golpes en la élite del boxeo. Justamente también por eso me parece que retoma mucho mérito el esfuerzo que hizo Navarrete ante Valdez aquella noche. Pero no me refiero a ese tipo de ajustes que son más bien el sello impregnado de la casa, ¿no?, del entrenador hacia sus pupilos, sino más bien me refiero a los ajustes durante la pelea, los ajustes durante el combate, esos ajustes que se hacen cada que ves que la planificación no va como tú esperabas, no va como la previste, y entonces tienes que ajustarte y tener el plan B listo, cosa que Reynoso considero que nunca le he visto. De repente incluso creo que el peleador, una vez que llega a la esquina, las indicaciones son muy ambiguas, las indicaciones realmente son confusas, poco claras o muy generales, ¿no? Vamos, ahí va bien, échale huevitos nomás y métale cabeza. Nomás haz lo que sabes hacer, defiéndete, tira tus rectos, bloquea, contragolpea, hijo, Más jab, ocupo muchos jabs. Ya veíamos ese ejemplo pasado. Entonces cuando Navarrete comenzó a tomar la iniciativa de la pelea, cuando fue para enfrente, cuando fue el quien empezó a proponer, incluso desde los primeros rounds, creo que fue cuando a Reynoso se le fue un poco la pelea de las manos, por no saber cómo ajustar, por solo tener justamente ese plan A y nunca un plan B con el que
pues inclinarse, con el cual recargarse o con el cual poder apoyarse y salir a proponer ese plan B después del que el plan A no había funcionado. Porque creo que Reynoso, al tener al boxeador más técnico de su lado, en su esquina, me parece que pensaba que era él el que iba a imponer el ritmo del combate. Y desde los primeros asaltos, Navarrete no permitió que fuese así, y todo lo contrario, él tomó el ritmo del combate, él impuso cómo se iba a pelear y cuándo se iba a pelear. Acción a la que Eddie tuvo una respuesta casi nula. No todos son Canelo Álvarez. Así es, no todos son Canelo Álvarez. Y creo que Eddie Reynoso intenta de alguna manera homologar el estilo que tiene Saúl o que le ha funcionado a Saúl para impregnarlo en los demás boxeadores que tiene. Y creo que eso es un error totalmente fatal, porque en ese sentido los boxeadores no deberían ajustarse al estilo del entrenador. Todo lo contrario, el entrenador debería ajustarse al estilo de los boxeadores que tiene enfrente de él. Y si bien sirve de mucho, como en este caso a Valdés, a mejorar su defensa y a mejorar aspectos técnicos que quizá no tenía en su haber o no los explotaba de la mejor manera, está bien, sirve y de mucho, está perfecto, pero ya de ahí, de dar esas bases técnicas a intentar homologar el estilo de Saúl a todos y cada uno de los boxeadores que tienen el estilo Reynoso, sí creo que es un error bastante grave. Que quién sabe, incluso esa puede ser la respuesta del por qué el estilo Reynoso, al ser tan amplio y tener tantos campeones mundiales, se redujo ahora a solamente quedarse con Oscar Valdés, con Canelo Álvarez y esporádicamente con el Rey Martínez. En el boxeo no existe la receta secreta, no descubriste la panacea con el estilo que le favoreció a Saúl Álvarez. Ese es el estilo que le favoreció a él. Cada cabeza es un mundo, cada boxeador es un mundo y cada estilo es único. Ya hablábamos un poco también de las indicaciones ambiguas, de las indicaciones poco claras y de las muy generales que suele dar Eddie Reynoso. Lamentablemente para esta pelea no tuvimos ese acercamiento para escuchar qué se decía en la esquina de Oscar Valdés. Pero algo que me faltó mencionar, justamente esas indicaciones, y retomando el ejemplo de Canelo Álvarez, ya que estamos hablando de él, retomemos, por ejemplo, el último round contra Bivol. Antes de entrar al 12º round en contra de Dimitri Bivol, esto se escuchaba en la esquina de Canelo Álvarez. Viejo, es el último round. Haz las cosas bien. Está más pesado que tú, ya no lo puedes noquear. Ok, agarra aire. ¿Por qué importa? Bueno, pues muy sencillo, porque después de ver las tarjetas de los jueces, terminados los 12 rounds, vemos claramente que si Saúl Álvarez hubiera salido avante para los 3 jueces en ese último round, la pelea hubiese sido declarada un empate. No obstante, ya conocemos el resultado y al final no fue así. Entonces, cuando responsabilizamos a las esquinas de los desempeños de los boxeadores dentro del cuadrilátero, me parece que a veces se malentiende. Claramente no se va a subir a pelear el entrenador por el boxeador, pero dentro del rango de responsabilidad que sí le atañe, me parece que también hay un grado de culpa que le puede caer muy bien a Eddie Reynoso. Ahora, de eso a decir que Eddie Reynoso es un mal entrenador, pues claramente no. Sería yo un ignorante de este deporte si me atreviese a decir eso, ¿no? O sea, Eddie Reynoso es un excelente entrenador, es un muy buen entrenador. Prueba de ello, ha sido galardonado como el entrenador del año en 2 ocasiones. Aparte, ¿quién sería yo para decir semejante cosa? Claramente no. Estas son simplemente observaciones o áreas de oportunidad en las que se puede mejorar, simplemente eso. Entonces, y a manera de conclusión, me parece que tenemos 2 verdades. Verdad número 1, Eddie Reynoso es un buen entrenador, sin embargo, un entrenador muy limitado. Y número 2, Oscar Valdés ha perdido. Y no solamente contra Navarrete, me parece que todos también lo hemos visto contra Conceição perder, lo vimos contra Shakur perder, y ahora le tocó con el mexiquense. Y el último punto, y esta manera de pregunta, ¿Eddie Reynoso sigue siendo el entrenador ideal para Oscar Valdés?